Emma tenía vómitos, fiebre y un fuerte dolor abdominal. Le pregunté si podía ser una apendicitis porque mi hijo mayor la tuvo y me dijo pues túmbalea, y mire, la tumbó y empezó a tocarla y dice no, parece más bien ovárico, está aquí abajo, será un virus, el ovario, tal. Y con ese diagnóstico se marchó a casa. 4 días después vuelven al centro de salud de Viver. Su estado ha empeorado y sigue con fortísimos dolores, pero vuelven a mandarles a casa. Me dijo que todo eso era porque claro, llevaba 4 o 5 días sin comer y era normal que estuviera así, que no me preocupara, que en un par de días más pues ya se pasaría. Pero Emma sigue empeorando y 2 días después la vuelven a llevar, esta vez a las urgencias del hospital de Sagunto. En definitiva le hicieron un análisis de orina simplemente y bueno, la tocaron un poco, vieron la lengua blanca, le dieron un jarabe por si eran hongos o lo que fuera y nos mandaron para casa. Después de 8 días de dolor abdominal y fiebre, aseguran que nadie le hizo ni una analítica ni una ecografía. 2 días después, Emma entra en parada cardiorrespiratoria. Tenía peritonitis. Estuvieron horas intentando reanimarla, pero ya fue demasiado tarde. Si a mi hija le hubieran dicho vamos a descartar apendicitis y luego ya miraremos si es un virus, esto tendría otra solución. En fin, no entiendo nada, no lo entiendo. No entiendo qué ha pasado. Difícil entender y encontrar una explicación a lo sucedido. Era una intervención para colocarle unos implantes dentales, fue en mayo del año pasado en una clínica de Valencia y no sale vivo. Va a ponerse unos implantes y no sale vivo. Así es. ¿Por qué, Liliana? Por mi experiencia de ese día, creo que han tardado demasiado en llamar a una ambulancia. Se han esperado más de 7 horas y media después de intervenir y son muchas horas en lo cual él sangraba por la boca y por la nariz. Ellos seguían diciendo que era normal, pero yo le decía que no lo veía bien, que llamaran a la ambulancia y no llamaron a la ambulancia casi hasta las 8 de la tarde. Sangrado de arteria de pequeño mediano calibre compatible con arteria alveolar. Su marido muere desangrado. Bueno, sufre shock hipovolémico. Así es. Y de lo que se queja usted es de lo que tardan durante esa operación para colocarle los implantes en llamar a la ambulancia. Sí. Él terminó la intervención sobre las 11 y poco. Yo no lo vi hasta la 1 y poco de la tarde, en lo cual yo ya lo vi mal. Ellos me intentan tranquilizar diciendo que es normal, pero a la medida que van pasando las horas, él se va agobiando más y yo me empiezo a poner nerviosa. Le pido hasta en 3 ocasiones que llamen una ambulancia. Ellos dicen que no, porque habría que esperar unas horas, que era normal. Yo lo veía que sangraba por la nariz. En tanto, yo hasta le pregunto que por qué sangra de la nariz y la intervención es la boca. Ellos me dicen que es normal, que es el procedimiento normal. Y bueno, y hasta las casi 8 de la tarde no se llama una ambulancia. Usted ha denunciado a la clínica, usted tiene este informe médico y ahora está esperando que la justicia llame a declarar a los responsables de la clínica. ¿La clínica sigue abierta y operando con normalidad? Pregunto. Sí, así es. Así es, ellos siguen trabajando como nada y bueno. Y a final de cuentas lo que tenemos fastidiado somos nosotros, ¿no? Ellos siguen con su trabajo. ¿Se ha quedado usted viuda, Liliana? Sí, he quedado viuda sin el padre de mis hijos y bueno. Liliana, una pregunta. La intervención de su marido, para que todo el mundo lo entienda, creo que eran muchos implantes el mismo día. ¿Pueden ser 10, una decena de implantes? Sí, en lo cual nosotros preguntamos antes de la intervención, antes de nada, llegamos a preguntar si era normal. Ellos me dicen que sí, que ellos cuando hicimos el presupuesto, que ellos están acostumbrados, que nunca han tenido ningún tipo de problema. Por eso mi marido se puso en manos de esa clínica, ¿no? Porque, bueno, te inspira tanta confianza que nunca había pasado nada, que estaban acostumbrados y bueno. Y finalmente, pues, pasó lo que pasó.
La denuncia por homicidio imprudente admitida a trámite y ahora todo en fase de instrucción. Sí. ¿Qué le costó a su marido o a usted este tratamiento, esta implantología? Había dos fases. Una de ellas es lo que le han hecho, que eso estaba pagado, que fueron como casi 16.000 euros. Madre mía. Pero en totalidad serían 20 y tantos mil euros. Si hubiese su marido sobrevivido en esa Sí. primera ocasión, claro. La cuestión es que no pudo someterse a la segunda parte porque falleció. Bueno, 7 horas de agonía hasta que llegó la asistencia. Así es. Dejemos actuar a la justicia. Liliana, le agradezco mucho que nos haya atendido. Gracias. Cuídese. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. 5 de febrero de 2015. Claudia, esta niña de tan solo 11 años, entra a quirófano para una intervención teóricamente sencilla. El motivo: la joven padece acondroplasia y deben realizarle una tenotomía. Una técnica quirúrgica que consiste en cortar los tendones para mejorar el desequilibrio muscular. El equipo médico de la clínica privada decide suministrarle anestesia y 15 minutos después, Claudia entra en un shock que le causa la muerte. La familia de Claudia comienza una batalla judicial para esclarecer lo sucedido. 3 médicos de la clínica son investigados. Y tras años de litigio y 2 sobreseimientos, la audiencia provincial decide dar carpetazo a la causa por la vía penal. Pese a esta decisión judicial, donde se considera que la muerte de Claudia fue tras una reacción imprevisible y no esperable, sus allegados no han dejado de luchar. Ahora la familia busca responsabilidades por la vía civil. Y 9 años y medio después ya tienen fecha para el juicio. Amparo, la madre de Claudia, asegura que aún hay muchas preguntas sin resolver en la muerte de su hija y confiesa que no descansará hasta hacer justicia. Ha perdido una hija, mañana le toca a otro, mañana puede ser Nerea a otro. Nerea, una joven de 14 años, fallece en Sanlúcar de Barrameda. Un mal diagnóstico podría ser la causa. 10 de marzo, 10 de la mañana. El instituto de Nerea avisa a la familia que la joven se encuentra mal. Me la llevo para el hospital por urgencia. Digo, la niña viene con dolor de cabeza, viene con hasta desde ayer con fatiga, está con calentura 37, está marea. Y la niña no habla bien, habla cosas que no tienen sentido. La primera valoración al llegar al Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar de Barrameda, habría sido que Nerea estaba bajo los efectos de las drogas. Entramos al rato por urgencia y lo primero que me dice apenas entramos, que le van a poner una vía porque la niña ha entrado con síntomas de droga. Y hasta que la niña no diga qué droga ha tomado, no le pueden hacer nada, que es el protocolo. Mientras pues siguen interrogando a la niña, que qué droga, que qué has tomado. Vienen para mí y me dicen que la niña es que no quiere hablar conmigo delante, que la niña le da miedo a hablar delante mía, y me ponen una cortina para que yo no la vea, o ella no me vea a mí. Poco después, los facultativos diagnostican que podría haber sufrido una agresión sexual. ¿Fue Nerea drogada con esta intención? Yo escucho como ella empieza a chillar y a quejarse. Cuando me asomo veo que la traen del cuarto de baño, ella medio en cuera, subiéndose la ropa, y el otro con una goma de la sonda. Ella, al sentarla, empieza con la mano a quejarse. ¡Ay! Y ay, la niña se está quejando de la cabeza y está sangrando por debajo. A mí me parece más bien que son síntomas de una agresión sexual. Vamos a andar con el protocolo, van a llamar al médico forense para revisarla, para ver por el caso de violación, y que me van a venir en la policía judicial. La autoridad judicial se persona con el médico forense. Desmontan cualquier tipo de agresión sexual. El sangrado habría sido uno de los síntomas de la enfermedad que acabó con la vida de Nerea. No se dieron cuenta qué clase de médico no se da cuenta de que ese es uno de los síntomas, el sangrado líquido por ahí abajo. Al cabo de unas horas, la menor sufre convulsiones y hasta 2 paradas cardiorrespiratorias. Empieza a convulsionar, empieza a pegar golpes, asaltos, y me tiran a mí para el lado y se la llevan corriendo. A las 11 de la noche
Vienen y me dicen que es que la niña sufrió una parada cardiorrespiratoria. Un día después, la menor es trasladada al Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Al fin, Nerea tiene un diagnóstico. Padece un shock séptico de probable origen en sistema nervioso central y una meningitis bacteriana. Dijeron que todas las analíticas, los asteriscos que tenía, que como es que no se había dado cuenta, que todo indicaba una meningitis. Todos los asteriscos indicaban una infección vírica en la sangre demasiado alta. 3 días después, la menor presenta un fallo multiorgánico y muerte encefálica. Mi hija estaba vacunada con todas sus vacunas, que no le hizo efecto esa vacuna. Es lo único que me dijeron en Cádiz, que era una variante de la meningitis. Nerea fallece con tan solo 14 años. Nosotros nos cargamos todo el tiempo, allí al lado de ella, rezando, cantándole, poniéndole música a su Virgen del Carmen. Nosotros en todo momento, desde que entró por aquí, desde que a las 3 de la madrugada, nos dice que la niña, que la demos ya por muerta, que la niña no tiene. Se le fue de las manos, que se le fue de las manos. Para los padres no existen palabras que puedan describir el dolor. Siempre riéndose. Yo le cachaba muchas bromas, ella me cachaba a mí muchas bromas, que si la radio, tobó, que si con las manos una pelea con una prenda, que si la has cogido tú, pues todo eso nos falta a nosotros. Focus se pone en contacto con el Hospital Virgen del Camino, que oficialmente desmiente la versión del bufete de abogados, asegurando que se defenderá donde corresponda. La familia afirma que hasta hoy, 29 de mayo, ni la consejería ni el hospital se han puesto en contacto con ellos tras lo sucedido. Nosotros no pedimos indemnización, pedimos justicia. Lo que la ley es la que nos ha puesto la obligación de esa indemnización. Que se lo hagan a ellos, que le quiten a ellos sus hijos. A ver si a ellos le parece que el dinero le va a tapar ese vacío, le va a tapar ese agujero que tiene dentro. Continúan con su lucha para que el recuerdo de Nerea no caiga en el olvido. Alejandro, de 38 años, llegó al hospital de La Línea después de sufrir un ictus en su trabajo. La familia le llevó a urgencias y allí pensaron que había consumido estupefacientes. Él entró y le dijo que tenía mucha probabilidad de ir drogado, que lo único que decía, y mi tío le decía que él no iba drogado porque él no se droga. Aún así insistieron y le dijeron que era eso o un cuadro de ansiedad. Sí. Cuando él entra al hospital, ya él va con la boca que habla mal, él lleva la boca al lado, el brazo no lo puede mover, la pierna, tiene dificultades al entrar. Y cuando lo ven los médicos le dicen que tiene síntomas de ir drogado. Mi tío le insiste que él no está drogado porque ni se droga y viene de su puesto de trabajo. Le hacen la prueba y da negativo. Que ellos sí insisten y él no le sale nada de la prueba porque, como nosotros ya le decíamos, nunca se ha drogado. Y luego lo único que le ponen es un calmante porque dice que si no está drogado lo que tiene es un ataque de ansiedad muy severo y se pega 4 horas en urgencia con un gotero, simplemente pues pasando supuestamente ese ataque de ansiedad que tiene. Madre mía. No le hacen ninguna prueba más, aunque él dice de todos los síntomas que tiene, de no poder gesticular hablando, nos manda WhatsApp como lo veis diciendo todo lo que sentía y aún así no le hacen caso. No le activan el protocolo. El protocolo ISTU nunca se activa en ningún momento hasta que mi tío no empieza a perder la conciencia y empieza a convulsionar. Y ahí es cuando le hacen el primer TAC y no sale nada. Ya luego le realizan la otra prueba y se dan cuenta que lo que tiene es un coágulo de sangre que le está obstruyendo la vena. Madre del amor. Porque el radiólogo, no sé por qué, pero se niega a hacerle esa prueba en su debido momento. Cuando ya se dan cuenta de que está ese grave problema, lo tienen que trasladar a Cádiz y tampoco hay helicóptero. Tiene que ser trasladado en ambulancia porque no hay quien lo lleve en helicóptero. Tarda 2 horas más de camino hasta llegar allí. Todo ese tiempo que mi tío pasa en el hospital, pues su cerebro se está muriendo y está sufriendo las consecuencias que se está viendo ahora. Claro. Cuando él llega a Cádiz le realizan la prueba y eso sí sale bien. Le ponen un stent porque hay un poco de problema, pero la prueba la operación ya no sirve para nada, porque el cerebro es lo que ha sufrido. Claro. A los 3 días de estar en Cádiz, pues ya no lo desahucian y no lo traen para Algeciras y dice que ya lo que hay que hacer por él, pues lo pueden hacer aquí, que es el hospital más cercano que tenemos nosotros porque somos de Tarifa. Sí. Ya cuando llegan aquí, pues está en UCI. Un día nos dan una noticia muy mala que nos dicen pues que se va a quedar en vegetal, que no nos responde, que él no piensa,
que lo mejor que puede estar es pues así, en estado vegetal. Otros días no lo suben arriba porque ya le hacen el boquete en la garganta y empieza a respirar por sí solo, pero se sigue encontrando pues en la misma situación, en una cama, y sin nosotros saber hasta dónde puede avanzar y hasta dónde puede, incluso si puede perder su vida, que es lo que al final más tememos nosotros. Claro, simplemente por no haber hecho una prueba. No, totalmente. Si es que no somos médicos, pero por lo que, Naomi, tú estás contando, en fin, son todos los síntomas evidentes de que está teniendo un accidente cardiovascular, un ictus como la copa de un pino, ¿no? Las dificultades para hablar. O sea, es evidente que algo ocurre en ese primer servicio de urgencias al que acudís. Ahora vamos a hablar de la negligencia, pero, Naomi, ¿hay posibilidad de que tu tío se recupere, de que Alejandro recupere? No sabemos nada, es que no podemos engañar porque todos los días nos dice que es una persona muy joven, que hay una pequeña posibilidad de que el cerebro, porque el cerebro tiene muchas partes, sí, y hay unas muy poquitas partes que están muy lesionadas. Sí. Pero eso es lo que a lo mejor con tan joven como es, porque podrá coger las funciones que la parte que está muerta y no lo hace, que la puede hacer, pero realmente él tiene muchos órganos vitales que ya eso está muerto, ese cerebro no le responde, como simplemente tragar su saliva. A mi hija, en urgencias, las 8 horas que estuvimos, no se le hizo ninguna prueba, ni de COVID, ni electrocardiograma, ni analítica, es más, no se le puso ni un simple suero. Es Pilar Estrada, su hija Sandra Galera, de 36 años, fallece por una supuesta negligencia médica. Castellón de la Plana, 17 de octubre de 2022. Mi cuñado me llamó a mí porque él nunca había visto a mi hermana así con esos dolores tan fuertes, impedida de movimiento, no podía moverse, vómitos. Ante el estado de salud de Sandra, la familia llama al 112 para solicitar una ambulancia. Y en el 112, cuando mi cuñado llama, le dicen que le dé un diazepam para que se tranquilice un poco y a ver si así mejora. Sandra toma el ansiolítico, pero no mejora. Vuelven a llamar a urgencias. Nos comentaron que las ambulancias eran para casos más importantes, que si podía incorporarse y podía hablar, podía venir a urgencias. Durante la noche, Sandra sigue con dolor abdominal, vómitos y sin poder conciliar el sueño. Y entonces llegué a las 6 de la mañana y bueno, me acosté en la cama, en la misma cama que ella, y lo que más recuerdo también es que le acariciaba así el brazo y me decía, no me toques, lo siento Tony, no me toques, lo siento. Y entonces se durmió más o menos hasta las 8:30 de la mañana. Han pasado en ese momento más de 10 horas desde los primeros síntomas de Sandra. No puede moverse de la cama y el ansiolítico no ha hecho efecto. La madre acude al domicilio. Cuando llegué a casa de mi hija yo la vi muy mal, pero muy mal. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé al 112 y me dijeron que tenía que llamar al ambulatorio para que el médico me derivara a la ambulancia. Hice 3 o 4 llamadas al ambulatorio, cosa que no me cogieron el teléfono. Para solicitar la ambulancia deben acudir presencialmente al ambulatorio. Sandra no puede moverse y el centro de atención primaria no atiende las llamadas, por lo que Pilar vuelve a insistir al número de emergencias. Cuando volví a llamar al 112 me dijeron que tenía que ir presencialmente al ambulatorio a pedir la ambulancia para que el médico la derivara. Entonces yo se lo dije a la señorita que me cogió el teléfono. Le dije, oye, entonces ¿para qué queremos una ambulancia? ¿Para cuando una persona está muerta? Y colgué. Son las 10 de la mañana. A esa hora la familia toma una decisión, acudir presencialmente al hospital por sus propios medios. Cuando lleguemos allí sacaron una silla de ruedas y ella decía, no puedo estar sentada, necesito estar tumbada. Entonces yo dije, por favor, sacarle una camilla. Sandra y su madre se encuentran en la sala de espera cuando llega la primera respuesta médica del hospital. Entra la enfermera y casi desde la puerta me dice, Sandra Galera. Digo, yo soy su madre, tenga, dele este ansiolítico, que se lo meta debajo de la lengua. Es el segundo ansiolítico que toma Sandra en 12 horas. Los sanitarios siguen tratándolo como un problema de ansiedad. Y yo iba llorando, escondiéndome de mi hija para que no me viera llorar, iba llorando. Y me dice la señora, ¿pero usted por qué llora? Digo, pero que no está viendo cómo está mi hija. El dolor que tiene mi hija y no están haciendo nada. Mujer, no se preocupe, que no le va a pasar nada,
Trasladan a Sandra al box de traumatología. Le colocan un monitor que le medirá el oxígeno y frecuencia cardíaca. Tras unos minutos... Pi, 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 pi. Infarto. Ponían infarto. Y salgo yo al pasillo. Y había ahí una enfermera, supongo que sería una enfermera. Y le digo, oye, que esta máquina está pitando y está poniendo infarto. Ah, esos son los cables que no funcionan muy bien. El monitor indica un problema cardíaco. A los 10 o 15 minutos, otra vez aquella máquina, pi, 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 infarto. Y le digo, oye, que la máquina la máquina está pitando y da infarto. Ay, nosotros no sabemos nada. Tras la advertencia e insistencia de Pilar, Sandra cambia de box. A raíz de ahí me la llevan a otro box. Ese sí que era de urgencias. Me dice la doctora que van a venir a hacerle una analítica de sangre, un electro, y la pincharían para el dolor. Han pasado 5 horas de su llegada al hospital hasta que recibe la primera analítica. Empieza a pincharla de tal manera que a mi hija no le sacaban sangre. Mi hija no sangraba. Mi hija le pincharon por todos los lados, ¿vale?, para hacerle una analítica y no consiguieron hacerle la analítica. No consiguieron ponerle la aguja. No pudieron porque es que mi hija ya estaba prácticamente muerta. Digo, quiero que se la pongáis intramuscular lo que le tengáis que poner. Cuando vienen a poner la intramuscular, mi hija estaba del lado izquierdo, me parece. Sí, del lado izquierdo. La pinchan y mami, me voy a girar. Vale, cariño, gírate. Mi hija se gira y quiero que veáis estos ojos. Mi hija se gira y con estos ojazos que tiene, los cerró. Y hasta el día de hoy yo salí corriendo a decir que mi hija tenía un infarto. Un equipo de médicos del Hospital General de Castellón intenta reanimar a Sandra Galera sin éxito. A las 6 de la tarde fallece. Y mi hija ha muerto de dolor. ¿Vale? Porque mi hija tenía una cara de sufrimiento cuando me cerró los ojazos que nadie se lo puede imaginar. Nadie. Focus accede a la autopsia. Miocarditis aguda por infección por coronavirus con lesión miocárdica isquémica terminal. Cuando a mi hija no se le hizo ni una prueba de COVID. Cuando mi hija estaba vacunada con las 3 dosis. La familia ha iniciado un proceso administrativo en el que reclama el listado de todos los profesionales que atendieron a Sandra, las intervenciones médicas que se realizan a Sandra el día de su fallecimiento y una indemnización económica. Focus contacta con el Hospital General de Castellón. El equipo de profesionales del Hospital General de Castelló actúa según los protocolos clínicos y procedimientos asistenciales de acuerdo a cada patología fijadas en cada una de las guías médicas. El proceso que nos indicas de Sandra Galera está actualmente judicializado, por lo que se colaborará con las autoridades en todo lo que se solicite. El hospital ahora tiene 6 meses para contestar. En caso que el hospital no conteste o conteste y no sea lo correcto, iremos a la vía judicial. El Servicio Extremeño de Salud ha sido condenado a pagar una indemnización millonaria por una negligencia médica. Luis se sometió a una operación de corazón. De corazón, ¿eh? ¿Saben lo que pasó? Le dejaron tetrapléjico. Pasó de padecer una enfermedad cardíaca por una válvula aórtica defectuosa a quedarse tetrapléjico con gravísimas secuelas físicas y psíquicas por una mala praxis médica. La asistencia prestada incurrió en mala praxis por parte del Servicio Extremeño de Salud. Ocurrió el 9 de abril de 2019 cuando Luis entró en el quirófano del Complejo Hospitalario Público de Badajoz para operarse la válvula. Sin embargo, durante la intervención, se salió la cánula que había sido instalada en la aorta sin que el cirujano se diese cuenta hasta que fue demasiado tarde. Justo cuando empezó a salir sangre de la aorta, el cirujano intentó colocar la cánula, pero la hemorragia que se había formado hacía imposible su recanulación. Y Luis, durante 20 minutos, estuvo sin oxígeno suficiente en el cerebro. La técnica utilizada para solucionar el problema no era la adecuada, puesto que se intentó prácticamente a ciegas introducir la cánula. Ahora, un juzgado de Mérida ha condenado a las autoridades sanitarias extremeñas a indemnizarle con 1,5 millones de euros. David Velarde, hermano de Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, ¿qué es lo que sucede? Tu hermano entra al quirófano para una operación de corazón. Exactamente. Sí, dinos. Entra el día 9 de abril del 2019 a esa intervención de corazón y nada, pues
una de él está enchufado a una máquina extracorpórea y una de las cánulas pues se sale. Y entonces pues tardaron en recanular la cánula pues 20 minutos. Esto le provocó a mi hermano una parada cardíaca que conllevó a una encefalopatía postanóxica, y son las graves secuelas que tiene mi hermano, que al final pues la han provocado por una tetrapléjica espástica severa. Perdóname, ¿la cánula dónde la tenía puesta? Perdóname, ¿la que se sale? Es en la aorta. En la aorta. Sí, tu corazón lo pinza, estás conectado a una máquina que hace de tu corazón, ya están manipulando tu corazón, terminan de hacer la operación, pero tú sigues conectado a esa máquina y esa cánula pues se sale y no está corriendo la sangre por tu cuerpo. Y al final el oxígeno pues no llega a su cerebro. Claro. David, ¿fue un error del que podemos cometer todos? ¿Fue una negligencia, en tu opinión? ¿No estaban pendientes? ¿Qué es lo que crees que ocurre? Mi opinión, nunca vamos a saber la verdad, porque ni en el juicio han dicho la verdad, pero es una negligencia. Que te pones a leer informes y te detallan directamente que es una negligencia, porque no saben cómo cuando le hacen las preguntas para qué ocurrió, no saben cómo contestarte. Si lees la sentencia, la causa que pone es como un roce de un brazo. Un roce de un brazo no se va a salir esa cánula. Cuando esa cánula está bien sujeta, como dicen, con una sujeción de bolsa de tabaco, y hay que dar un tirón bastante brusco a esa cánula para que se salga, o tenga esa máquina David, bastante presión. Para que se saliese la cánula había que pegarle un tirón fuerte, o sea, algo raro tuvo que pasar ahí dentro. Un tropiezo de cualquier equipo de quirófano, cualquier tropiezo con la... Alguien se tropieza y tiene que haber un protocolo para, en el caso de que se salga la cánula, tiene que haber un protocolo que no tarde 20 minutos y deje a tu hermano tetrapléjico. Exactamente, si el Servicio Extremeño de Salud, vamos, ese día en quirófano hubieran tenido el material adecuado para solventar, si un caso hubiera pasara esto, pues deberían haber usado una cánula mucho más fina, guiar esa cánula y tratar bien la aorta para que introducir esa cánula, pues si pasara esto, y al final pues tardaron 20 minutos, y si hubieran usado el material adecuado hubieran tardado menos de 5 minutos en solventar el problema. Pero estaban faltos de material y de medios y de... David, lamento, no sé cómo es la vida de tu hermano, pero tiene que ser horrorosa. Sí, vamos, horrorosa totalmente, porque ya no es decir, bueno, está en la situación que está, ¿no? Pero es que al menos podemos mejorar la calidad de vida de mi hermano, porque al final mi hermano está vinculado de por vida a un hospital de ahí de Cataluña, que se llama el Instituto Guttmann, y son el único hospital que están haciendo algo por mi hermano, los que nos están intentando que tenga al menos una calidad de vida, David, que ahora de momento pues no la tiene. Es horroroso, hasta se me hace, millones de gracias por atendernos, David, hasta se me hace corto el 1,5 millones de euros, me parece poco, me parece muy poco. No es dinero, lo único que me gustaría también decir, que si hubiera algún especialista o algún equipo que estuviera interesado en el caso de mi hermano, pues estaríamos dispuestos a cualquier cosa. Pues mira, ya que aparte de este mismo hospital está haciendo todo lo posible por solventar el problema que cometieron aquí en Extremadura. David, que nos llamen al programa si hay alguien que esté dispuesto a colaborar con vosotros. Lo sacan, veo que el niño no llora. El pediatra no estaba. El ginecólogo, que era el doctor Hidalgo, Gonzalo Hidalgo, estaba tan sumamente nervioso que ya no estaba centrado en lo que me estaba haciendo a mí realmente. Le reaniman, que le dejaron 70 minutos en una mesa sin nada, ni un suero, ni una incubadora, encima con un tubo endotraqueal cuyo tubo no estaba conectado a nada. Y se pudo acreditar durante el juicio que estuvo 70 minutos abandonado en una mesa. Por Dios, pero si eso no se hace ni a un animal. Y se lo hicieron al niño. Ágata da a luz en un hospital privado de León y debido a una negligencia en el parto, su bebé sufre una hipoxia que provoca en su hijo un 93% de discapacidad. Come por sonda, motóricamente está muy afectado, va en silla de ruedas. No puede hacer nada por él mismo, él no tiene movimiento voluntario y el movimiento voluntario es hasta la lengua para poder hablar,
hasta todo, las cosas más básicas que te puedas imaginar, él necesita ayuda. Cuando llegaron a este despacho fundamentalmente querían dos cosas. Una, que hubiese un reconocimiento expreso en sentencia judicial de que las cosas no se habían hecho bien. Y por otro lado, también evidentemente querían que se les resarciese del daño, teniendo en cuenta, insisto, que eran perfectamente conocedores de lo que significaba sacar adelante a un niño con una minusvalía del 93%. El peor día de mi vida, después del nacimiento de mi hijo, fue el día del juicio. Tú sabes lo que es oír a este señor, al Gonzalo Hidalgo, decir que la culpa la tenía yo, porque dijo que por agotamiento físico de la madre, que no colaboraba en el parto. Y luego le echaron la culpa al Hospital de León. Ellos decían que de la clínica San Francisco había salido bien respirando. y que había salido todo bien y que le habían subido al Hospital de León y le habían dejado bien y que no sabían lo que había pasado. Y les dijeron, entonces, si todo había sido bien, ¿por qué le trasladasteis al Hospital de León? No tiene ningún sentido. Que eso se lo dijo la jueza y dice, si el niño nació bien, ¿para qué le hicisteis un masaje cardíaco? Gracias que aunque tarde llegamos al Hospital de León y el equipo del doctor Calvo pues le logró sacar adelante. Del hospital fue el que le sacó adelante. Ahora, una sentencia dictamina para su hijo la indemnización más alta de la historia de nuestro país. Condenado a pagar 6,5 millones de euros un hospital privado de León por una negligencia médica en un parto. Cuando nos llamaron, nosotros no teníamos ni idea de la indemnización, porque nosotros jamás en la vida hemos hablado de dinero. Yo me enteré, o nos enteramos de la indemnización por el periódico. Esta es la primera vez que Ágata y Francisco hablan con los medios de comunicación. Cuando a mí me llamó Alfonso para decirnos que habíamos ganado, solo lloraba, pero lloraba de que alguien me había escuchado, de que alguien me había dicho, tú no tuviste la culpa, lo tuvieron ellos, no fuiste tú. Han valorado en un dinero lo que él va a necesitar de por vida y lo que la familia va a necesitar de por vida. Que Javier pueda quedar atendido. El día que nosotros no estemos, que Javier tenga todas sus necesidades cubiertas. Es lo único que pedimos y lo único que queríamos. No recompensa, porque yo prefería tener a mi hijo jugando a fútbol. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando
fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos. Nadie nos atiende, mi hija se muere con convulsiones, mi hija estaba convulsionando el sábado en la cama cuando fuimos a pedir que por favor subiese una doctora, que nos diese una explicación, que mirasen a ver que por qué tenía esa fiebre, a ver qué es lo que pasaba. Si el protocolo dice que después de la segunda transfusión de sangre, una persona con la tensión en más de 16 a las 4 de la mañana no viene ningún médico a atenderla, a las 5 menos 20, que cuando doy el primer aviso se pone mala, y el médico hasta las 5 y 2 minutos, 22 minutos después, que me digan a mí qué clase de protocolo es el que están cumpliendo los médicos.